una charla, mediante una charla amena que nos permita entrar en el tema, ¿no? La verdad es de que el derecho mercantil por dinámica del ejercicio profesional, pues es un campo que yo empecé a explorar por el trabajo, ¿no? Al final de cuentas, eh, la gente no tiene esa distinción cuando dicen abogado, pues creen que es todólogo y de alguna manera pues te plantean asuntos de carácter penal, que fue la parte en donde yo entré, y después la dinámica me llevó al derecho civil propiamente y al derecho privado. Entonces, cuando empiezas a ejercer la profesión en ámbitos y en materias que pues resultan nuevas para el ejercicio profesional en lo personal, pues resulta un poquito más que complicado porque generalmente hay compañeros que se cierran a la parte de entrar a otras materias, ¿no? A mí en lo particular me llamó mucho la atención la dinámica y la forma en que se ejerce el derecho privado en nuestro país. Y entras en esa parte en donde de manera diferenciada te das cuenta que las mismas universidades en, el, en, el, en nuestro entorno tienen diferente formación. O sea, te das cuenta, por ejemplo, que por excelencia, las universidades del norte de la República, en este caso de Monterrey y de la zona norte, tienden a tener una parte más vinculatoria o se centran más en el derecho privado. Hay otras que, por ejemplo, afortunadamente nosotros tuvimos una formación universitaria aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y la retroalimentación pues, nos ha llevado a la UNAM, en donde vas adquiriendo esa pericia y esa destreza y esa parte en donde te vas ambientando con materias que son totalmente diferentes, pero que se ocupan en el día a día. Entonces, el tema que hoy nos ocupa, pues a mí en lo particular me resalta, me mueve porque es fundamental en las actividades del ser humano, del día a día, y sobre todo porque pues hoy estamos ejerciendo una parte del derecho eh, junto con los compañeros del despacho que tiene que ver con el trabajo de personas morales, especialmente con grupos de gente que son inversionistas, en donde pues en mi vida me imaginé que iba a entrar a ese ámbito, pues porque desde un principio yo inicié en materia penal específicamente, y mi formación fue en el área de ciencias penales y criminológicas, en las áreas de concentración. Posteriormente, pues nos fuimos adentrando en otros ámbitos, ¿verdad? Que tendrían que ver más con las políticas que se aplican a la prevención, atención y contención de los delitos, ¿no? Que en este caso fue la cuestión que tenía que ver con política criminal. Pero la dinámica del trabajo nos llevó a analizar, a explorar y a meternos en el ámbito del derecho privado. Entonces, esta situación, pues de momento esas clases que nos dan de derecho romano, pues como que las vamos dejando en la parte del olvido, ¿no? No le tomamos importancia. La parte esencial que tiene que ver con las relaciones del día a día en un sistema de corte capitalista liberal, pues tiene que ver con las relaciones comerciales. Se tiene como antecedente y esa parte es donde la carrera nos permite entrar en la parte fundamental, ¿no? La fuente de los derechos, que viene a ser el derecho que se ejercían en el entorno de los romanos en la Grecia antigua, inclusive, ¿no? La fuente del derecho y de las obligaciones no solamente era la costumbre, sino que también tenía que ver esencialmente en el cómo se establecían las relaciones comerciales entre el jus genti, la gente,
y el ius civile. Entonces, esa parte, nosotros como que en un momento dado la vemos en la cotidianidad y no le damos esa parte de la importante que resulta. Recientemente, día de ayer, estaba escuchando una ponencia de un notario del Estado de México sobre los contratos privados. Entonces, nosotros como abogados de forma regular, pues la gente llega con nosotros y nos dice, ¿sabe qué? Voy a comprar una casa. Inmediatamente te viene a la mente pues la elaboración de un contrato privado o un contrato entre las partes, tanto el comprador como el vendedor. En el caso de los bienes inmuebles, pues existe toda una regulación en específico. Código Civil Federal establece la formalidad que debe de revestir un contrato de compra-venta cuando se trata de inmuebles. Pero la práctica nos ha llevado a esa situación en donde se tienen que generar contratos preliminares, contratos previos o promesas, contratos de promesa de compra-venta, que al final de cuentas son contratos y que específicamente puede contener, si tiene los elementos de un contrato, va a tener la validez que requiera para que eventualmente un contrato privado pueda elevarse a formalizarse mediante una escritura pública en donde esa transacción realizada entre las partes y que tiene como fin un objeto lícito y que se expresó el consentimiento de las mismas, pues pueda materializarse en una escritura. Entonces hay diversas formas para poder en un momento dado materializar eso. Yo vi la información que proporcionaba el notario muy buena, pero también pues sé que él dice pues todos los actos jurídicos hay que formalizarlos ante el notario, ¿no? Pues sí, porque finalmente pues en cuanto concurres con el notario, evidentemente que el cobro de honorarios adquiere Claro. cierta tasa y finalmente pues digamos que en sentido vulgar, cada quien pues lleva agua a su molino, ¿no? Pues yo sé que es su trabajo y finalmente pues, pero afortunadamente las relaciones comerciales no siempre permiten en un momento dado o le pagas al notario o compras el bien inmueble, ¿no? Entonces en esa tesitura pues la situación cambia. Bajo esa circunstancia nos encontramos pues que la fuente de las relaciones comerciales, y cuando hablo de comerciales me estoy refiriendo en sentido amplio a lo que existe en el comercio, ¿sí? Se realiza mediante contratos. Se supone que la parte inicial, un convenio, ¿qué diferencia tiene con un contrato? Esencialmente que un convenio pues no tiene esa parte vinculante, es un acuerdo entre las partes para transferir o crear obligaciones, pero no tiene ese efecto vinculatorio, ese efecto obligatorio. Pongamos un ejemplo, ¿no? Los convenios de colaboración entre las universidades, hablando en este caso del ámbito de la educación, los convenios de colaboración entre los estados, ¿sí? Pongo un ejemplo, en materia penal, existe un convenio de colaboración a nivel nacional entre todas las procuradurías de la República, de los estados y de la República, a efecto de que cualquier acto legal que tenga que ver con el ámbito penal, pues a través de esos oficios de colaboración se puedan realizar inclusive exhortos, ejecuciones de órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera. Es decir, son cuestiones que tienen que ver con esos convenios, ¿sí? Ahí vemos el ejemplo de cómo se realizan ese tipo de convenios. Igualmente, puede haber convenios en el ámbito comercial inclusive, ¿no? Esos convenios en donde se establece la venta de ciertos productos de forma exclusiva a ciertos clientes y que por existir ciertas condiciones y ciertas cláusulas, pues solamente son reservados a esa gente la venta de ciertas cosas. Pongo un ejemplo. En el caso de medicamentos, evidentemente que hay convenios en donde se establece cierta exclusividad para vender el producto exclusivamente a los mayoristas y no a las personas que compran en menudeo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia esencial que en la práctica nos permite ver esa diferencia. El contrato tiene como efecto, pues,
una parte vinculatoria. El hecho de que si tú incumples, puede recurrirse a los... Una disculpa. ¿Sí? ¿Escuchó? Una disculpa, Celestino. Llegué un poquito tarde, tengo alguna dato de información. Yo creo que los notarios, pues, lo que buscan es sus intereses económicos, no lo de sobre un contrato, ¿no? Sí, bueno, yo me refería al hecho de que estaba haciendo una observación sobre el tema que tiene que ver con los contratos privados. Y generalmente nosotros como abogados, pues es muy recurrente que se nos presentan la gente para que elaboremos ese tipo de documentos, ¿no? Okay. A ese es el punto nada más, que al final de cuentas, decía el notario, vamos, todos los actos jurídicos que revisten cierta formalidad en términos del Código Civil, pues se tienen que realizar ante el notario. Sin embargo, hay de forma preliminar contratos preparatorios que tú puedes hacer, como por ejemplo una compraventa, y adquiere todo el valor, toda la eficacia jurídica que reviste un contrato, y no por el hecho de ser privado se resta esa importancia que requiere, ¿no? Así es, sí, o sea, lo que yo creo y lo he vivido, creo que los notarios lo que se interesa es su firma y su costo monetario. Eso es para mí en lo particular, ¿no? Y acuérdense que los códigos penales o con los códigos civiles, pues no dependen, los estados, qué estado tiene sus leyes y sus normas, ¿no? Sí es. Creo yo que usted cree que le convenga a un notario público que el convenio, que yo haga un convenio de compraventa con alguien jurídico como es la síndico municipal de un municipio, que puede fungir como notariatario público. Sí, miren, acuérdense que las fuentes del derecho, digo, y eso lo tenemos presente, también es la costumbre, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, las facultades y prerrogativas que tiene, las facultades que tiene el síndico procurador, pues pueden revestir un acto jurídico con esa parte de darle cierta fuerza de ley. Digo, no me aventuro sí, es una autoridad pública que eventualmente tiene ese carácter. Yo diría que es un testigo de calidad que permite que en un momento dado una transacción pueda revestirse de legalidad y eventualmente que surta los efectos que se quiere, ¿no? Independientemente de que en un momento dado el Código Civil vigente en la República Mexicana, el Código Federal, establece que hay ciertas operaciones comerciales que requieren en un momento dado esa parte. Y más aún, cuando entramos ya en el punto donde la actividad ordinaria de las personas que intervienen en el comercio, pues es precisamente ejercer el comercio. Y entonces ya entramos en un ámbito un poco más complejo. ¿Sobre qué era la temática que pretendemos abordar? Miren, de acuerdo desde el punto de vista filosófico, el conocimiento de Kant establecía y establece, pues, que es preferible ir de lo simple a lo complejo, para que entremos al ámbito de los contratos mercantiles entre personas morales, entre inversionistas de carácter de extranjeros o inversionistas también de carácter nacional. Bueno, aparte, ya entrar en ese ámbito de complejidad tendría que dar como pauta el hecho de que tengamos una referencia y una estructura adecuada para conocer la parte esencial de los requisitos que requiere un contrato. Insisto, vamos, aquí de lo que en un momento dado vamos a tratar es la importancia que tienen los contratos en las relaciones comerciales. De hecho, ese es el título del tema para el cual vamos a amenizar y darle forma a esta charla. Evidentemente, lo que me dice el licenciado José, pues es coherente y congruente con esta apreciación en el sentido de que, digo, finalmente hay actos que requieren esa parte de la intervención del notario como un requisito sine qua non, y me voy a referir específicamente a contratos en donde hay inversión de extranjeros y también de nacionales
en diferentes áreas. Miren, por ejemplo, en materia de energía, cuando se comercializan gas natural o se comercializan hidrocarburos en forma cruda, que sería lo que se denomina el mercado petrolero, por ejemplo, ahí se requieren, hay una parte, una vez que nosotros conocemos primero las partes, los sujetos que se van a vincular a una relación comercial, el objeto que va a ser objeto de esa comercialización, de ese intercambio del producto por dinero. ¿Me explico? Porque al final de cuentas, los productos se van a medir en dinero, ya sea nacional o ya sea extranjero, o cualquiera de sus modalidades, como lo acuerden las partes en el contrato. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, miren, ahí hay una parte importante que no quisiera que pasáramos, y les voy a compartir esa experiencia, pasáramos por alto. ¿Por qué? Porque los contratos como fuente de las obligaciones de las partes, ya sean personas físicas o ya sean personas morales, tienen una importancia fundamental. Y el Código Civil me va a establecer inclusive la parte de la competencia. Yo quiero centrar un poquito la parte de la competencia porque nosotros en la dinámica del trabajo del día a día nos encontramos con un contrato en donde la competencia se le habían dado para dirimir cualquier controversia. Insisto, para dirimir cualquier controversia. ¿Controversia puede ser constitucional, perdón? ¿Perdón? ¿Una controversia constitucional se puede dar? No. Estamos, mire, yo creo que aquí hay que precisar. Cuando hablamos en el ámbito privado y de relaciones comerciales, no estamos hablando en el ámbito procesal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no nos estamos metiendo al ámbito del cumplimiento forzado de un contrato a través de la vía judicial, ¿sí? Es decir, precisamente cuando un contrato reviste esa modalidad de ser lícito, ¿me explico? Cuando el contrato reviste esa modalidad de que el objeto, materia de la transacción es lícita, y el incumplimiento de alguna de las partes en las obligaciones contraídas significa el requerir su cumplimiento forzoso recurriendo inclusive a las instancias judiciales. En este caso, ¿sí escucho? Sí. En este caso, inclusive, recurrir a los tribunales civiles y mercantiles, según sea el caso. Ahorita no entraríamos en la parte de las diferentes formas para el cumplimiento. Yo quería compartir la parte de la competencia porque entra en el capsulado inicial de un contrato, cuando existen diferentes agentes, ¿sí? Entonces, se conocen otras instancias internacionales que aplican el derecho interno. A eso es a lo que iba y eso es lo que quiero compartir cuando se habla de la competencia. Cuando las partes establecen en un contrato como forma de competencia otras instancias, existe la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional contempla dirimir controversias entre las partes mediante arbitrajes. Entonces, cuando tú empiezas a analizar los contratos que llegan a tus manos para el efecto, porque evidentemente que como somos abogados, las partes contratantes en una transacción comercial en donde alguna de las partes está fallando o no cumplió con las condiciones, es cuando nosotros entramos como abogados. ¿Estamos de acuerdo? Y a mí me gustaría reservar esa parte para que en la parte final de la plática podamos charlar sobre las diferentes formas que existen para poder acceder a diversas formas de solución de controversias o inclusive los diversos procedimientos especiales que contempla el Código de Comercio para en un momento dado buscar formas judiciales de dirimir una controversia. Es decir, cuando tienes que llegar a esa instancia y eventualmente que se diga el derecho sobre quién incumplió y en su caso obtener una sentencia favorable a tus pretensiones. Vamos, pero para poder entrar en ese ámbito tendríamos que analizar primeramente si el contrato en un momento dado reviste cierta naturaleza, ¿sí? Entonces yo quisiera iniciar
primeramente con esta parte en donde podemos compartir qué son los contratos mercantiles. Y yo quisiera que ustedes me dieran una idea de cuál es, para partir de ahí, en relación al contenido temático de lo que significaría y cómo lo vamos a ir analizando, de tal suerte de que a mí me gustaría no solamente ser posesivo en el uso de la voz, sino que compartieran conmigo cuál es la idea que ustedes tienen de los contratos mercantiles, porque a partir de ahí vamos a darle forma al presente y eventualmente entraríamos en la parte también de cómo la nueva dinámica procesal ha permeado, la nueva dinámica procesal de la oralidad ha permeado todos los ámbitos del mundo jurídico. Y analizamos el tema que nos corresponde en esta charla y particularmente me gustaría escuchar de ustedes cuál es la idea que se tiene sobre contratos mercantiles, porque el código nos establece, inclusive el código de comercio, que no por no ser comerciante, sino hacer del comercio actividad ordinaria, no tendría que estar regulado el acto jurídico, el acto de comercio, por las leyes mercantiles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quisiera escuchar de los presentes qué idea tenemos sobre el tema de los contratos mercantiles. ¿Qué idea tienen ustedes sobre contratos mercantiles? ¿Nos pueden dar? ¿Me escuchan ustedes? ¿No los escucho? ¿No lo Sí, lo escucho? escuchamos. Ok. Adelante, compañeros. Bueno, si me da la palabra, yo sin problema, ¿eh? Adelante, Lick. Oscar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Hola, la idea que tardes. tenemos de contratos, perdón, es entre derecho privado y derecho público, dependiendo, obviamente, a quién va dirigido, en donde pondremos algunas cláusulas dependiendo lo que se va a dar, bien mueble, bien inmueble o servicio que se preste de, o cualquier otro tipo de mutuo acuerdo. Entonces, son acuerdos que se dan en lo que se deben cumplir bajo unos rasgos, en los numerales, en donde se va a adscribir y describir todo aquello que tengo derecho y obligaciones sobre lo que se va a plantear en ese mismo contrato. Ok, gracias, licenciado Oscar. ¿Alguien más? Licenciado José. No lo escuchamos. ¿Puede abrir su micrófono, Lick? A ver, Ahí, ya. ahí mero. Bueno, yo me interesó aprender en el tema del contrato, bueno, porque soy líder sindical y me interesa aprender más de ustedes, ¿no? Claro, Porque también hay que defender el tema sindical, el tema que se diera el caso, ¿no? claro, claro. Y más en el tema, en lo que es en el tema México, que es muy complejo en el tema sindical, ¿no? Nada más. Y Ok, aprender de ustedes su gran experiencia, ¿no? bien, gracias. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más quiere darnos su opinión sobre la naturaleza de los contratos? Bien. Pues miren, finalmente la fuente de las obligaciones son los contratos. Me dirían ustedes, bueno, aquí vamos a diferenciar dos ámbitos de los contratos para que más o menos los identifiquemos. Hay contratos onerosos y hay contratos a título gratuito. ¿Cuáles son los contratos onerosos? Todos aquellos contratos que signan dentro de sus obligaciones cuestiones de carácter económico, es decir, dinero, ¿sí? Ya sea precio, ya sea títulos valor, etcétera, etcétera. Son contratos onerosos. Y contratos a título gratuito serían aquellos que sujetan a las partes al cumplimiento de cierta obligación, pero es a título gratuito. Si no hay una prestación económica como tal, pero sí hay obligaciones que cumplir. Un ejemplo, un contrato de comodato
sobre un bien inmueble es un contrato que no es oneroso, es a título gratuito, ¿sí? Este tipo de operaciones o este tipo de contratos me indica en sentido general en qué consiste el contrato de comodato. Es quien transfiere una cosa a título gratuito con la obligación de esa persona a quien se le transfiere la cosa de conservarlo, de mantenerlo en las mismas condiciones en las que se le es transferido. Es decir, un comodato de un bien inmueble, siempre y cuando lo mantengas bien en las mismas condiciones en las que se te está entregando, es decir, pues si tiene el servicio del agua, de la luz, así se hace la transferencia. Ahora, hay contratos que se les denomina nominados y hay contratos innominados. ¿Alguien me puede dar una idea de cuáles son los contratos nominados y cuáles son los contratos innominados? Compañeros. Bueno, ahí va. Contratos nominados son los contratos que tienen un nombre y que están regulados dentro del Código Civil o dentro del Código de Comercio. Los contratos innominados son todos aquellos contratos que celebran las partes y que le pueden dar el nombre que ellos consideren oportuno, ¿sí? Sin embargo, para cualquier contrato innominado que llegue a generar alguna controversia, porque como ya dijimos, la característica esencial de los contratos es que estos generan derechos y obligaciones y eventualmente, cuando eso ocurre, no eventualmente, permanentemente, cuando eso ocurre, su cumplimiento puede ser llevado a cabo de manera forzosa. ¿Cómo es que puede ser llevado a cabo de manera forzosa? Pues el artículo 17 constitucional nos establece que se crean tribunales para dirimir las controversias entre las personas y entre el Estado y sus gobernados. Es decir, esa es una obligación y una prerrogativa que tiene el Estado de crear y de mantener y de establecer tribunales para que la gente pueda ocurrir ante ellos a efecto de que se aplique el derecho en un momento dado. ¿Cuál es el ámbito del derecho que nos corresponde a nosotros aplicar cuando existen relaciones de carácter comercial o de carácter civil por alguna celebración de algún contrato? Pues también sería el Código Civil. En ese sentido, tenemos que tener presente que el cumplimiento forzoso es cuando tienes ese derecho de recurrir ante los tribunales, cuando el objeto del que se celebró, sobre el cual recayó ese contrato o la transacción, es lícito. ¿Me explico? Es lícito. ¿Qué quiere decir? Eso es bien importante porque tiene un significado bien trascendente hoy día. Si una persona va y compra sustancias prohibidas, eso está dentro del comercio, pero dentro del comercio ilícito y por tanto tendrá que ser objeto de acción persecutoria por parte del encargado de la investigación de los delitos, por ejemplo, ¿no? O la comercialización de ciertas sustancias prohibidas, ¿sí? Como por ejemplo, está prohibido el comercializar sustancias, por ejemplo, pólvora o las sustancias que en un momento dado se establecen como prohibidas son cuestiones que son reservadas a ciertos ámbitos o ciertas secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional es la que maneja todo el tema que tiene que ver con explosivos, municiones, armas y demás, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, una persona va y le dice al compadre, te vendo una pistola, pues este güey ya no me pagó, y al rato se quiere ejercer alguna acción en contra de esa persona, pues evidentemente que no puede ser posible. ¿Por qué? Porque el objeto sobre el cual recayó la acción de compra, pues no es lícito. Diferente forma reviste cuando tú vas a la secretaría y vas a la industria militar, a la secretaría, a la Dirección de Armas de Fuego y Explosivos y adquieres por efecto de que
para seguridad de tu domicilio y ya autorizado por la Secretaría un arma para tu domicilio, vas y la adquieres de forma lícita. Si esa arma en un momento dado, cuando te la entregan, funciona y en el Inter, pues se le caen piezas o lo que se llega a descomponer, bueno, pues vas y le reclamas. No así como el compadre que le compró al otro compadre, oye, ¿qué crees que ya no funciona esta cosa, no? Entonces, ahí ya, ¿escuchó? ¿Los escucho, compañeros? Escucho. ¿Alguien quiere vertir alguna opinión? Adelante, maestro, con la conferencia. Gracias. Bueno, entonces, en un momento dado, esta parte de la ilicitud sobre el objeto da motivo dentro del ámbito jurídico a algo que se llama nulidad, ¿sí? O la inexistencia de un contrato por vicios esenciales, es decir, vicios de forma y de fondo, ¿sí? Ahora, ahí vamos a identificar en los contratos dos ámbitos, ¿eh? El ámbito de la forma y el ámbito del fondo por cuanto hace al objeto que es sobre el cual recaen las obligaciones que se contraen. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa referencia, podemos entrar al ámbito del derecho mercantil. ¿Cuál es el ámbito del derecho mercantil? Nos reputa el Código de Comercio que se entiende el ámbito del derecho mercantil todos los actos que se realizan entre personas que ejercen el comercio como una actividad ordinaria y hay que agregar también no ordinaria. Por ejemplo, si una constructora me exhibe, me vende un departamento, el cual todavía no se ha construido, está en vías, pero me está enseñando la maqueta de cómo va a quedar, pues estás estableciendo una relación comercial con una constructora y estás ejerciendo una compraventa sobre algo que todavía no se construye, pero evidentemente que el contrato va a ser el medio sobre el cual recae la garantía de que eso se cumpla. Si en un momento a ti te dicen en un plazo de un año se va a entregar el departamento o la casa ya construida y no cumple, bueno, ahí está la fuente del derecho con ese contrato para el cumplimiento de lo que esa persona moral o esa constructora incumplió por parte de la obligación que había signado para entregar un departamento construido en los tiempos y con las características planteadas. La única excepción sería, bueno, sí, pero también no me ha terminado de pagar. Evidentemente que también hay una situación ahí. Habría que ver la naturaleza y cuál es, por eso de ahí la parte importante y fundamental de los contratos, la vida que tiene el contrato, ¿sí? Porque tampoco se va a agotar en el hecho de que ya me lo entregó, no. Hay que formalizarlo ante el notario cuando te entregan un bien inmueble. ¿Por qué? Porque así lo mandata la ley. Inclusive, aun cuando sea un contrato preparatorio sobre un bien inmueble, se puede protocolizar ante un notario público. ¿Estamos de acuerdo? Hasta esta parte yo quiero escuchar las dudas que tengamos en cuanto a la licitud del objeto y en cuanto al cumplimiento del objeto cuando es lícito. Y también cuando es ilícito. Si quedó claro esta parte de la licitud sobre el objeto y el consentimiento. ¿Sí? ¿Compañeros? Sí, profe, sin problema. Ok, bueno, vamos a entrar en un ámbito que quiero que se les quede bien soldado en el modo en que tenemos todos nosotros, es decir, en nuestra memoria, ¿de acuerdo? Y es las partes de un contrato. Las partes en el sentido no me refiero a los que intervienen en el contrato, sino la estructura de un contrato, porque yo creo que al final de cuentas, cuando nos encargan un contrato de compraventa, andamos buscando a los compañeros que nos pasen alguno que ya hayan hecho, ¿no? Y a veces y le reproducimos
los mismos vicios que tiene el contrato que nos prestan. Entonces, yo quiero que cuando menos en esta charla quedemos bien establecidos sobre esa parte. Un contrato privado de comercio, aún siendo privado, va a revestir cierta formalidad, ¿sí? La parte que va a constituir un contrato esencialmente es en el encabezado la identificación de las partes, ¿sí? Y si tenemos la referencia del nombre, si sabemos qué tipo de contrato vamos a poner, el encabezado hay que ponerle contrato de compraventa, contrato de comodato, contrato de permuta, contrato de adhesión, contrato de arrendamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, primero el nombre del contrato. Y la segunda parte que es fundamental es identificar a las partes contratantes, ¿sí? Generalmente, y yo les recomiendo a los compañeros que cuando inicien un contrato, lo inicien con la referencia de que comparecen fulano y sutano en su carácter y ya le dan el nombre a cada uno, ¿sí? De los contratantes. Y también con el carácter que se contratan, ¿sí? La fecha es la fecha cierta y el lugar es fundamental. Se estila que al final del contrato se le pone la fecha. Esa es una forma de estilar un contrato. Pero si en un momento dado reviste que compare en fecha tal y en el municipio tal o en la ciudad tal, comparece fulano de tal y perengano de tal, el primero los nombrados en su carácter de vendedor y el segundo en su carácter de comprador, celebran el presente contrato sometiéndose primeramente conteniéndose a las siguientes manifestaciones, y en las manifestaciones de cada una de las partes no es otro contenido más que el de identificarse plenamente. Voy a poner un ejemplo. Comparece el vendedor de nombre Celestino Cortés Jiménez en mi carácter de vendedor, identificándome en este acto con credencial para votar con fotografía, contando a la fecha con tantos años de edad, de estado civil, ¿sí? Es bien importante el estado civil en los contratos, ¿no? Por efecto de cuando trasciende a otros ámbitos, sobre todo en los contratos privados de compraventas en materia de inmuebles, porque tengan presente que ese tipo de contrato, y lo puntualizo, en los contratos privados de compraventa de inmuebles, hay que establecer preferentemente, para no generarle problema, incertidumbre a tu cliente, que lo firme ambas partes, que es decir, si está casado, que lo firme también la esposa tratándose de inmuebles, ¿sí? Entendiendo que, y ustedes se tienen que cerciorar de eso, si ese inmueble se adquirió durante el tiempo que ha durado el matrimonio, y máxime si están casados en régimen de sociedad conyugal, porque si al rato firma el marido únicamente y resulta que están disgustados por ahí, no, la casa yo la compré y está mi nombre, pero ¿qué creen? En la escritura pública aparece casado, o en el título de propiedad que dan los organismos que regularizan la tenencia de la tierra en las diferentes entidades federativas, ese contrato de origen, aun cuando sea privado, si no lleva la firma de ambas personas, en un momento dado, esa persona que no firmó, siendo esposo o esposa, puede ejercer una acción de nulidad. De ahí la importancia. ¿Sí me explico, compañeros? Sí, Bueno, profe, sí, totalmente sí. de acuerdo y gracias por su atinada Sí, profe. y certeza jurídico. Bien, compañeros. Entonces, siguiendo esa lógica, tenemos que tener especial cuidado. Yo insisto, no comparto el punto de vista total del notario. Siempre la gente quisiera que en un momento dado que en tratándose de operaciones sobre bienes inmuebles, pues, se realiza ante notario. Sin embargo, las circunstancias, inclusive yo lo digo, en el ámbito de las relaciones comerciales mercantiles,
para el cumplimiento del contrato las partes van a establecer el clausulado correspondiente. Pero vamos nuevamente, recapitulo sobre de lo simple a lo complejo. Estamos en este contrato de compraventa privado, ¿sí? Entonces, verificar si es casado o no es casado. ¿Por qué? Porque evidentemente que a tu cliente no le vas a comprar un problema, no le vas a endosar un problema con ese contrato, porque al final de cuentas, para algo te contrató, para que tú elaboraras ese contrato. Por eso el ámbito de los contratos es todo lo que ocurre en el día a día en nuestra vida. Entonces, cuando en un momento dado se cumple esa parte, bueno, voy a poner este ejemplo hipotético. Pongamos que el señor que firmó el contrato fallece y eventualmente se sabe que vive la cónyuge supérstite, existe como tal y tiene su domicilio. Ah, pues vas a demandar a la sucesión el otorgamiento y firma de escritura pública o vas a ejercitar la acción de prescripción positiva o como se conoce en el Distrito Federal, usucapión en el Estado de México o prescripción positiva en el Distrito Federal o la denominación que se le den los diferentes estados de la República. Finalmente va a ser prescripción positiva o usucapión. Entonces, ¿qué es en un momento dado la acción que se va a realizar? Ah, bueno, pues que esa persona que compró un inmueble, pues se convierta en dueño. Entonces me preguntarían ustedes, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene? La persona en el momento en que celebra el contrato privado, tiene el carácter de poseedor legítimo, ¿sí? De ese bien inmueble. Es un poseedor legítimo. Queremos que adquiera el carácter de dueño, ¿sí? Por eso concurren con nosotros como profesionales del derecho para en un momento darle la formalidad de que se le reconozca como tal, ¿sí? Okay. Es decir, dueño. Para que sea dueño, tienen que cumplirse requisitos, que ese contrato privado se convierta en su oportunidad mediante resolución judicial que diga que por ser poseedor legítimo y por haber adquirido de buena fe, ya se convierte en dueño y se otorgue la escritura pública mediante resolución judicial. Ojo, en el Estado de México emitieron una reforma que ahora, aun cuando sea por resolución judicial, para poder hacer la inscripción tiene que ser protocolizada ante el notario. Se supone que eso es reciente, tiene en el 19, en el 2019 salió esa reforma del código de que cualquier resolución que tenga que ver con prescripción positiva u usucapión en el Estado de México se tiene que protocolizar ante notario. ¿Qué ocurría antes de ese tiempo? No lo requería. Tan solo con la sentencia te constituías en el órgano que lleva el registro de la propiedad del Estado, o en el caso del Distrito Federal, en el registro público de la propiedad, o en el caso del Estado de México, en el Instituto de la Función Registral, y se hacía la inscripción correspondiente en el libro, en donde se tendría que hacer la anotación que por resolución judicial de fecha, tal, se constituyó y adquirió el carácter de dueño fulano de tal, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí todo ha sido una refrescada de memoria de lo que tiene que ver únicamente con el ámbito civil en un acto de comercio, porque una compraventa pues es un acto de comercio. Pero vamos a entrar propiamente al ámbito mercantil. Inclusive, pues la palabra mercantil tendría que ver con aquellos mercantes cuando se ejercía el comercio a través de aquellos navíos. Vamos a trasladarnos un poquito a esa parte en que eso fue la parte que vivió la evolución de la propia humanidad, el mercantilismo, cuando había esa parte del comercio y que fue y ha sido la palanca del desarrollo, ¿sí? El comercio. Entonces, todos los estados de la República tienen actos de comercio, pero se regulan a través del Código de Comercio, ¿sí? Todos los países en el mundo, ¿sí? Tienen
su codificación o sus leyes mercantiles o mercantes, que tienen que ver con esta parte de las relaciones comerciales. Pueden venir inversionistas, digo, independientemente, nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo, finalmente estamos en una lógica de formación de bloques, en una situación en donde la evolución de la economía establece algo que se denomina liberalismo económico, dirían los marxistas que era la fase superior del capitalismo es el imperialismo, y lo estamos viviendo en el sentido de la formación de los bloques, ¿no? En donde el capital no tiene fronteras, ¿sí? Parece hasta una frase de por ahí donde venden, que comercializan, no sé si bebidas embriagantes o por ahí algún vino que dicen que no tiene fronteras, ¿no? Pues lo que no tiene fronteras es el capital. El capital hoy día, en donde haya formas de generar negocios y de inversión y que se cuenten con diferentes factores que requiere las actividades comerciales, ahí van a estar, ¿sí? Digo, ustedes saben, porque a veces lo vemos en las películas, cuántas revoluciones han vivido, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Es decir, se han visto cambios en el mundo y ahí han estado las grandes corporaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre esta parte en donde el capitalismo entra en una fase en donde predomina en todo el mundo, pues se tiene lo que se necesita y lo que se requiere es que exista seguridad jurídica. Por eso es que los inversionistas siempre van a requerir que a donde vayan a invertir exista una codificación que permita asegurar el capital. Y en otras palabras, dirían en un excipiente capitalismo, que se respetara la propiedad privada. ¿Estamos de acuerdo, compañero? Hasta ahí vamos más o menos retrotrayéndonos a la historia y viendo cómo ese tipo de situaciones influyen hoy día y cómo de alguna manera pues nosotros estamos en esa lógica, pero ahora nos constituimos en la parte práctica porque nosotros tenemos que hacer los contratos sobre las cuales se ejercen relaciones comerciales. Y no solamente contratos, compañeros. Insisto. Profe, una pregunta. Adelante. Estamos hablando de, usted mencionaba que nos diéramos la formalidad o asesoramiento de que el contrato sea, en caso de un matrimonio, pues que sea en ambos, hombre y mujer. ¿Qué pasaría cuando la persona te engaña y te dice que no está casado? Mire. Sabe bien que en un contrato se juegan intereses. Así es. ¿Estoy de acuerdo? Sí, fíjense bien, compañeros, y esa es la parte en donde se adquiere, insisto, yo a través de estas pláticas hay momentos en que se te quedan partes fundamentales que te van a ayudar en el ejercicio del día a día. Fíjense bien, cuando ustedes van a celebrar un contrato, y creo que estamos hablando específicamente del contrato de compraventa sobre bienes inmuebles, ¿es así, compañero? De acuerdo. Ok. Entonces, estando en esta lógica, fíjense bien, se supone que cuando tu primera obligación tuya como abogado, cuando te dices, ¿sabes qué? Voy a comprar una casa, es cerciorarte de los documentos con los que se cuentan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el primer requisito es, a ver, ¿quién te la va a vender? Es exactamente como cuando te van a vender un carro. Te van a vender un carro, a ver, primeramente la tarjeta de circulación y la factura. ¿Por qué? Porque con la tarjeta de circulación así de bote pronto vas a checar cierta información relativa al vehículo, como número de serie, como placas, inclusive te puedes meter al historial del vehículo a través de hoy día con el puro número de la placa, ¿no? Y digo, al final de cuentas, hay que cerciorarse aún en esas circunstancias del origen de la cosa. Es como, por ejemplo, cuando se suplanta a una persona y te van a vender un inmueble, si tú te cercioras bien de los documentos y
de la historia, porque finalmente los inmuebles somos como las personas, hay una historia detrás de, hay que verificar cuáles son las fuentes para esa historia. Si tiene escritura pública, pues vas a ir al registro público de la propiedad y vas a verificar. Hoy día con cuestiones de pandemia, pues resulta un poquito complicado, pero sí se puede hacer a través de internet y pagando los derechos y te van a dar tu certificado de inscripción, ¿sí? Y vas a verificar si tiene gravamen o no tiene gravamen, ese bien inmueble. E inclusive, fíjense bien, si a ti te pasan una escritura o un documento en el cual está acreditándose, yo me estoy ostentando como dueño del inmueble, tengo que verificar la autenticidad de ese documento. ¿Cómo? Si es un contrato privado y no tiene ningún registro, bueno, tienes que indagar sobre la base de cómo se adquirió el inmueble, ¿sí? Es decir, cada cosa que en un momento dado va a ser susceptible de una compraventa, tratándose de bienes inmuebles, sobre todo de inmuebles, tienen un historial. Para eso están las instancias en donde se han registrado se hace el registro público de los bienes inmuebles. Puntualizo, si tienes la posibilidad de acceder al libro, ahí vas a verificar quién vendió y quién compró y el estado de cada una de las personas, porque es una información que en toda escritura siempre vas a ver. Es decir, tanto datos del comprador como del vendedor. Si te vende el gobierno, dice que a través del representante legal del gobierno, del etcétera, etcétera, en su carácter de dueño de representante de los bienes patrimoniales de tal organismo, celebra el presente contrato de compraventa con el ejido fulano de tal, etcétera. O sea, siempre va a haber un antecedente, es decir, cuando el gobierno expropia, se lo expropia a un ejido, y cuando se lo vende a un particular, pues ahí va a estar el título de la propiedad, ¿sí? Y en el registro de los títulos de propiedad, ahí viene las generales de la persona. Por eso yo decía que en las manifestaciones siempre hay que poner los generales de la persona, de los que van a contratar. ¿Sí me explico? Entonces, evidentemente que hay que tener esa parte en donde tú tienes que indagar sobre los antecedentes de el bien inmueble. ¿Cómo? Pues las personas que van a celebrar la compraventa te van a decir, aquí están los documentos con las que yo soy dueño, porque finalmente se ostentan como dueños, pero ya ustedes como abogados saben que si no tiene escritura pública es poseedor, es un legítimo poseedor, ¿sí? Si es que también en un momento dado cuenta con los documentos que lo hace ser legítimo poseedor. Y ahí la situación tiende a cambiar un poquito en la parte cuando es casado o no lo es, ¿sí? Porque cuando ya es escritura pública y es casado, acuérdense, ojo, tienen que verificar el régimen. ¿Por qué? Porque si están en sociedad conyugal estarían vendiendo la mitad del inmueble, no la totalidad. Porque acuérdense ustedes que en el contrato de matrimonio, y vamos otra vez al contrato de matrimonio, porque real y auténticamente el matrimonio es un contrato, ¿sí? Decía por ahí un cliente que teníamos de Sinaloa, yo le digo a mi esposa que vengo a ejercer mi derecho. ¿Cuál derecho? A que esté en la intimidad conmigo. Y si no quiere, pues lo voy a ejercer de todos modos. No, ahí hay una situación que en un momento dado da motivos a que se pueda reclamar con base en el mismo contrato situaciones que no son permisibles, ¿sí? Y también situaciones patrimoniales que derivan por lo adquirido por la pareja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, compañeros, cuando van a hacer un contrato sobre bienes inmuebles y tiene que ver esa parte en donde te das cuenta, miren, dicen que los policías como que no funcionan y yo creo que no. Por sentido común hay cosas que te vas a dar cuenta. El abogado también tiene que hacer la de policía, ¿eh? Tiene que indagar en la parte de los papeles que le llegan y revisarlos de forma muy puntual para poder hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente que hay que verificar todos y cada uno de los documentos. Ahora, no solamente de los documentos, inclusive desde la identificación, porque a veces
un mismo bien inmueble o un terreno o este tipo de situaciones que tiene que ver con con las casas, las venden una, dos, tres, infinidad de veces a como se deje la gente. Y a veces no aparece un dueño, sino aparece otro y otro. Y en ocasiones el que está ocupando, pues le llega su orden de aprehensión por despojo, cuando dice yo lo compré de buena fe y aquí están mis documentos. Por eso es que se dice, compañeros, que no hay buena fe. Al final de cuentas tú compraste, más bien tú eres también dentro de la cadena de lo que ocurrió o una víctima más, pero en vía de mientras, como tú estás poseyendo o tienes el dominio material de la cosa, pues se procede en ese sentido. Entonces se llegan a cometer ilícitos, inclusive. Y no porque en un momento dado diga, ¿sabes qué? No, es que no lo sabía. Bueno, esa es la tarea de ustedes como abogados, probar y acreditar que se adquirió un bien inmueble sabiendo, suponiendo que era un bien inmueble dentro del mercado y que podría ser objeto de comercio. Sin embargo, pues los vivales, los que se dedican a eso, sí eventualmente te establecen bueno, te sacan hasta escrituras, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte, las fuentes de la información para constatar la información que tiene que ver con los inmuebles, o es el registro catastral municipal, o es el registro público de la propiedad. ¿De acuerdo, compañeros? De Sí, acuerdo. profe. No, hace rato levanté la mano, Oli, pero bueno, hablar un poquito del tema también que estamos para discernir. Adelante. Comparto un poco una experiencia que tuve de un conocido que iba a entrar al ejército, pero sacó su precartilla como casado, lo cual legalmente no lo era. Entonces me dijo, Lee, ¿qué hago? Le digo, ve al registro civil del estado, yo estoy en el estado de Guanajuato, exactamente el municipio de Salamanca, y le digo, ve al registro civil del estado, en Guanajuato, oficinas centrales, y pide un certificado de no matrimonio. Lo sacó, se lo dieron y originalmente no estaba casado. La Secretaría de la Defensa Nacional aún así no lo quería aceptar. Entonces, con ese supuesto, era un teniente coronel, lo recuerdo, yo fui militar, conozco de rangos, entonces, con ese supuesto de este teniente coronel de que no lo quería recibir, pues le comento, digo, fácil, y me voy por lo civil. Artículo 4º condicional que dice igualdad de género. Artículo 5º, derecho al trabajo. El artículo 1º al 10º del Servicio Militar Nacional dice a la línea, los primeros párrafos, que son 2, todos los mexicanos por obligación deben de tener el Servicio Militar Nacional. Pregunta, teniente coronel, ¿por qué a las mujeres no se les pide cartilla militar? ¿Me podría responder o necesito meter ante derechos humanos una queja? Digo, aquí el ciudadano les está entregando la cartilla en la cual por tarugo puso que era casado. Es que se lo pueden volver a reimprimir, ya fue 3 veces, no se lo quieren reimprimir, pero ya vino con el certificado de no matrimonio, toda su vida ha vivido en Irapuato, Guanajuato. Entonces, inmediatamente lo que hizo el teniente coronel es se presentó donde estaba el chavo, en la zona, y le dio entrada. Y ahí adentro le modificaron la cartilla. Y yo lo que iba a hacer obviamente era eso, meter una queja y luego irme por amparo indirecto. Miren, siempre es bien interesante y apasionante esta parte en donde cada quien tiene diferentes experiencias para un objetivo, ¿sí? Si a mí me lo plantearan ahorita, el asunto así como lo acabo de escuchar de parte del licenciado Oscar, ¿sí fue usted, verdad, Oscar? Así es, señor. Yo lo haría de otra forma. Les voy a decir cómo lo haría yo. Primeramente, ahí se plantea un error involuntario en donde se planteó la información de forma incorrecta, ¿sí? Y evidentemente que tiene hasta 2 vías de entrada. En el Distrito Federal pudiera ser una jurisdicción voluntaria. En el Estado de México tendría que ser un procedimiento judicial no contencioso, ¿sí? En donde se establecería que por un error involuntario se planteó que el señor fulano de tal o el suscrito fulano de tal
era casado, cuando en realidad no lo soy. Y ese documento que gestionó el compañero de la constancia de soltería, o en el caso del Distrito Federal, que se llama constancia de soltería, de que no ha estado casado, en el Estado de México, de certificado de no estar casado, te lo expiden. Se agrega como una prueba documental dentro del procedimiento judicial no contencioso, en el cual vas a solicitar que le indique a la Secretaría de la Defensa Nacional que no es casado, para el efecto de que se haga la corrección correspondiente en la cartilla militar, ¿sí? Por eso es un procedimiento judicial. No hay controversia, lo único que queremos es rectificar un dato o un nombre. Ahí les va, ¿eh? En materia de derecho sucesorio, cuando todas las actas o las actas de los difuntos tienen ese tipo de problemas, es mediante una jurisdicción voluntaria que se corrige ese documento oficial, y a partir de ahí yo tuve una sucesión en donde el señor era reconocido con 4 nombres, entonces, pero se trataba de la misma, y en todos sus documentos a veces aparecía como Filiberto, a veces como Filiberto con B de burro, Filiberto con F, Filiberto con FTO, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, mediante esa jurisdicción voluntaria se pudo establecer, para que no hubiera duda con el juez de lo familiar, de que se trataba del mismo difunto y no tuviéramos esta controversia. Es decir, hay procedimientos que a través del derecho civil, que tiene que ver con, dentro de la ramificación o dentro de otra materia que tiene que ver con el familiar, para efectos de lograr los derechos civiles que le corresponden a la persona, ¿sí? Entonces, esa parte hay que tenerlo presente, porque en ocasiones eso es lo que tenemos que hacer cuando existen estas irregularidades. Si a mí el otro punto que pudiera hacer es a través de hacerle la solicitud de manera formalizada a la Secretaría de la Defensa, y en el momento en que te niegue el acto, como es una autoridad, un órgano del Estado-Nación, no me refiero del Estado de México, del Estado de Irapuato, no, sino del Estado, tienes expedito derecho para ir a un juicio de nulidad en contra de la negativa de la autoridad por no hacer la corrección, derivado de que tú como gobernado estás ejerciendo el derecho y la obligación de cumplir con tu servicio militar nacional, y en el momento en que etcétera, etcétera. Ya ahí viene hasta la parte que tiene que ver con la relatoria de los hechos. Ahí ojalá y algún día nos den la oportunidad de que se genere una conferencia o una plática sobre el tema que tiene que ver el contenido de las demandas en general, y las acciones en particular, y de esa manera ustedes se vayan empapando de la parte en cómo esta situación. En ocasiones siempre recurrimos a los compañeros, y hay compañeros que guardan sus procedimientos como si fueran el secreto de la bomba atómica, no comparten nada. Y yo he visto que esa parte, en lo particular nosotros que nos dedicamos a la parte de la docencia, no la compartimos, porque al final de cuentas el conocimiento es universal y es para que se comparta. Es una forma en cómo el ser humano se ha venido retroalimentando para poder salir de esa situación del desconocimiento a generar conocimiento. Entonces, en esa parte, sí es importante que en un momento dado se pueda generar esta situación de meramente de forma, porque al final de cuentas el ámbito procesal, miren, el derecho como tal es inmenso. No vamos, yo he dicho que si volvieran a hacer empezaría antes, porque no te da tiempo de conocer tanto, y te vas metiendo en cada vez en nuevos ámbitos, en nuevos proyectos, te embarcas en nuevos objetivos, y vas conociendo más y más y más. Y esta parte no quiere decir en un momento dado que no tenga que haber una orden. Tenemos que organizarnos, porque, por ejemplo, nosotros nos quedamos con el ámbito de los contratos, pero ya se dieron cuenta cómo esta parte va a todos los ámbitos de la vida. Inclusive yo les diría, para poder empezar a entender un poquito la parte que tiene que ver más con los contratos, regresen a su libro del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. ¿Por qué? Porque ahí dice por qué los contratos son fundamentales para sumar las voluntades en una sociedad. Hoy día
de corte democrático, que es a lo que se aspira, ¿no? Como un ideal. Pero al final de cuentas no estamos en la parte política, sino en la parte que tiene que ver con la parte práctica. ¿Por qué el contrato social? Porque toda la vida del ser humano dentro de la órbita económica en la que nos encontramos tiene que ver con los contratos. Si nosotros por X o por Y no le damos formalidad a un contrato, es decir, no lo hicimos por escrito, pues tendrás que hacer, ahí les voy a dar una, compañeros, para que la tengan presente. Cuando no tienen contrato y tienen la posesión de una cosa, primero tienen que promover una información testimonial de posesión. En unos lugares se conoce como información ad perpetuam, en otros se conoce como una información de posesión, etcétera. ¿Para qué? Para que en un momento dado, si tienen el contrato, pues esa es la fuente generadora de la posesión y eventualmente podrían pasar a el ejercitar la acción correspondiente para que se conviertan en dueños. Pero vamos, digo, la dinámica nos lleva al ámbito del derecho, porque eso es lo que nosotros queremos, y específicamente del derecho procesal, porque al final de cuentas esa es la parte importante. ¿Qué voy a hacer en un procedimiento cuando no tengo contrato y una persona le presté mi casa y no me la regresa? ¿Sí? Nosotras sabemos que hay un contrato de comodato verbal ahí, ¿sí? Pero como abogado no vas y le vas a decir al juez, es que celebramos un contrato verbal de comodato. No, porque el juez va a decir, pues aquí la cuestión es de que el contrato de comodato requiere su formalidad que está por escrito. Los contratos como tal deben de estar por escrito, aunque sea en papel traza. Y no hay contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues primero tienes que verificar con qué carácter tiene la posesión. Elaboras unos medios preparatorios a juicio a efecto de que comparezca ante su señoría y diga con qué carácter ocupa el inmueble, ¿sí? Y no, pues es que me lo prestaron en carácter, no, claro que si dice donación, pues de todos modos ya vas a saber qué acción ejercitar. ¿Por qué? Porque la donación como tal, para que tenga formalidad y efectos, tiene que haber cumplido las formalidades del Código Civil aplicable al territorio en donde se haya celebrado el acto. Si no, no, pues eso y nada es lo mismo. ¿Me explico? Pero ya la sometiste a la comparecencia ante una autoridad para que diga con qué carácter tiene la posesión y de ahí ejerzas la acción correspondiente. ¿Sí, compañeros? ¿Vamos? ¿Cómo vamos? ¿O cómo estamos? ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, Lick, sí lo escuchamos, una disculpa, yo estoy en el trabajo, por eso no le contesto. Sí, Lick, todo bien. Bueno, vamos. Nos quedamos en la parte de las manifestaciones en la estructura del contrato. ¿Estamos? Después de las manifestaciones de las partes, que significa individualizar a cada una de ellas, es decir, su nombre y sus datos generales, vas a establecer en las manifestaciones la parte con la que se reconoce a cada una de ellas, en su carácter de comprador y en su carácter de vendedor. El vendedor, por consecuencia, tendría que, ahí en esa parte de las manifestaciones, vas a plantear que el vendedor fulano de tal manifiesta que es dueño y legítimo propietario del inmueble ubicado en la calle Sendero Luminoso, tal, y le vas a poner todos los datos. Y si en caso de que exista esta parte que dijimos de la escritura pública, bueno, mete los datos registrales, anotas todos los datos de identificación de la escritura y los datos registrales, bien importantes los datos registrales, que es un contrato privado sobre el cual van a hacer otro contrato privado. Bueno, hay que establecer si ese contrato cuenta con registro dentro del ayuntamiento, es decir, que tiene antecedentes en la base de datos registrales del catastro municipal, ¿sí? Si no se cuenta con qué, ¿cómo lo corroboras tú? Con el traslado de dominio, ¿sí? Todos los municipios de toda la República llevan un catastro. En ese catastro se registran todos los inmuebles,
tanto ya con escritura como los que no tienen escritura, ¿sí? Entonces, los que no tienen escritura, evidentemente que si hay un contrato privado, como comentó el compañero, cuando el síndico procurador interviene como para dar cierta formalidad y legalidad al acto jurídico de compraventa de un inmueble o de un solar o de un área rústica, bueno, pues ahí se realiza y en un momento dado se toma nota y se queda un registro, se va haciendo un padrón. Pero también hay diferentes oficinas dentro del municipio en donde se registran. Por ejemplo, en la parte del traslado de dominio, pues cuando, aún siendo privado, tú puedes ir y hacerlo. ¿Por qué? Pues lo haces porque primeramente, pues al municipio le es conveniente. ¿Por qué? Porque vas a ser un contribuyente anual a través del predio, vas a ir pagando, pero también el predio te va a dar cierta, te va a permitir comprobar que tú eres poseedor de forma pacífica, pública y permanente. Pacífica porque no entraste por medios violentos por medios fraudulentos, sino que entraste por una compraventa que celebraste, ¿sí? Entonces, todos esos datos se tienen que ir recabando y cuando se hacen las manifestaciones se detalla. Insisto, ahorita ustedes lo saben, 2 atributos que tiene la propiedad, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre propiedad y posesión? Los voy a dar. Posesión, uso, goce y disfrute. Es la posesión. ¿Sí? Atributos de la posesión y lo pueden verificar en cualquier tratado de derecho civil. Uso, goce y disfrute. Esa es la posesión. ¿Cuál es los atributos de la propiedad? ¿Alguno de ustedes tiene idea cuáles son los atributos de la propiedad o los requisitos para que seas propietario, lo que es ser propietario? Como atributo. Ahí les va, compañeros. Uso, goce, disfrute y disposición. ¿Qué quiere decir disposición? Que es oponible a todos. Erga omnes, tú eres el dueño, pero además puedes disponer de él, lo puedes regalar, lo puedes vender, lo puedes fraccionar, lo puedes hacer lo que tú quieras. La diferencia con la posesión, uso, goce y disfrute. Y eso, compañeros, se aplica a los contratos, ¿eh? Eso se aplica a los contratos. Contrato de comodato. Uso, goce y disfrute. No puede disponer porque tiene la cosa en calidad de préstamo. Lo tiene para con su conservación, cuidado y mantenerlo en el estado en que se le transfiere. ¿Sí? Nunca se le regaló, ni mucho menos se le transfirió, ni mucho menos se le donó, etcétera. Entonces, ¿estamos en ese entendido? ¿Sí me explico? Los atributos de la propiedad: uso, goce, disfrute y disposición. Insisto, disposición es lo que diferencia la posesión y la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos en acto de comercio de una compra-venta perfecta, quiere decir que esa persona tiene la calidad y tiene el atributo de la propiedad para poderla transferir o vender, ¿sí? La puede transferir si es poseedor legítimo, pero transfiere. Él todavía no es dueño, insisto. Para ser dueño tiene que otorgarse una escritura pública ante un fedatario público o mediante resolución judicial y que el carácter de dueño esté inscrito en el registro público de la propiedad, porque acuérdense que si bien es cierto, el registro público de la propiedad es una instancia de carácter informativo para todo mundo, porque cualquiera puede llegar y pedir algún certificado de alguna casa que esté ubicada en algún lugar, pero va a informar quién es el dueño. ¿Estamos? Ahí va a aparecer quién figura como dueño. Por ejemplo, para que ustedes puedan prescribir un inmueble o generar o recurrir a una usucapión, pues siempre les van a pedir el certificado de inscripción y, lógicamente, el documento que genera su posesión, es decir, su posesión legítima a través de ese contrato privado que hayan celebrado. ¿Estamos de acuerdo?
compañeros. De acuerdo, Alec. A ver, ¿alguna duda o aportación por parte de los compañeros que están aquí presentes? Bueno, en virtud de que el tiempo apremia y aquí se nos va bien rápido porque quisiera uno ampliarlo un poquito más, de veras que insisto, yo estas son charlas, porque tan solo en contratos pudiéramos llevarnos un semestre y nos faltaría, porque tan solo en el ámbito de los contratos civiles pues es mucho, es muchísimo, y entrar ya en el ámbito de los contratos mercantiles, pues otro tanto. Pero al final de cuentas, nosotros vamos a adquirir una experiencia que nos va a permitir establecer. Y yo se los digo, si ustedes en un momento dado son apoderados legales o fungen como administradores de empresas o de unidades productivas, siempre hay que echar mano de los contratos y el contrato se puede elaborar de manera rápida. Nos quedamos en las manifestaciones y una vez que ya está establecido lo que va a ser susceptible de la operación o del contrato, el objeto del contrato, entramos al ámbito del clausulado. Y en el clausulado, pues se va a establecer esencialmente que el consentimiento de entrada, inclusive en las manifestaciones, se puede establecer como una cláusula, como una manifestación, perdón, que para la celebración del presente contrato no me dio dolo, error, o algún tipo de presión en ninguno de los contrastantes, ¿no? Y que tienen capacidad psíquica para poder celebrarlo. Estos aspectos, a pesar de que parecen una letanía que se ponen en los contratos, son fundamentales porque si se llega a establecer que existen vicios o que la voluntad o el consentimiento se obtuvo mediante alguna argucia, alguna forma inadecuada o de alguna manera con ciertas situaciones que hacen inverosímil la existencia del contrato en su legalidad y formalidad, eso puede echar abajo el contrato como tal, ¿sí? Entonces, ojo que es bien importante esa parte, parece letanía, pero tiene que ponerse que no me dio dolo, que no hay presión, que dice la voluntad, etcétera, en la manifestación y el clausulado. Evidentemente que el clausulado van a ser todo el conjunto de obligaciones que van a asumir tanto el vendedor como el comprador. El vendedor de entregar la cosa, el comprador de pagar en precio y en dinero, ¿cierto? Eso que en un momento dado celebró. O en un momento dado, establecer las condiciones de pago. ¿Me explico, compañeros? Y al final, bien importante, después de este clausulado, la parte de la competencia. Yo lo veía muy simple, compañeros, pero cuando me encuentro con un contrato en donde me están dando competencia a la Cámara de Comercio Internacional, es otra cosa. Te encuentras en un ámbito y en una situación totalmente desconocida y que inclusive hay despachos que se especializan en el arbitraje y profesionales del derecho que están especializados en el arbitraje internacional y específicamente en el arbitraje de comercio internacional, cuando ya sea extranjeros que vienen a invertir o mexicanos que van a invertir a otros países. Entonces, en esa lógica, es evidente que en esta parte última del contrato común que estamos detallando, tiene que ir una parte de la competencia. Dice, la interpretación, sí, y alcance del presente contrato para cualquier duda o cumplimiento o observancia que se tenga que recurrir a los tribunales, lo sometemos a los tribunales de la Ciudad de México, lo sometemos a los tribunales del lugar en donde se celebró el contrato, Guanajuato, Baja California, etcétera, donde se haya celebrado. Me encuentro con un contrato de una compraventa de una casa en el rumbo de Atizapán de Zaragoza, que la competencia eran los juzgados civiles de Culiacán. O sea, ¿cómo? Pero, insisto, cuando lleguen los clientes y van a firmar por primera vez un contrato o que con una constructora o lo que ustedes quieran, siempre hay que verificar ese tema, porque en un momento dado
pues vas a ir a litigar un contrato de compraventa hasta Culiacán o Tijuana, donde se haya establecido como el lugar para la interpretación y aplicación del contrato, en cuanto a la interpretación del contrato y su ejecución, algún estado de la República. En este caso, eh, si se habla en el ámbito internacional, se supone que la Cámara de Comercio Internacional aplica lo que en un momento dado sería el derecho internacional, pero tomando como base también el derecho nacional y de acuerdo a lo que las partes quisieron establecer en ese contrato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el ámbito mercantil, si partimos de lo simple, todas estas partes los van a llevar los contratos. Y la parte del objeto, siempre hay que establecer bien su calidad, su cantidad, la cantidad, la forma, los plazos de entrega, etcétera. ¿Por qué? Porque en un momento dado, esa parte es bien importante. En el Código de Comercio ya se establece de forma puntual y desde antes, se establecían diversas maneras en cómo tú podías transferir o realizar las compras. Hoy día las transferencias que se realizan pueden ser de montos que no tienen ni idea. Bueno, yo cuando vi las transferencias y los montos que se estaban manejando, dicen, con razón, hay piratas internacionales también, ¿no? Entonces, ojo, que en un momento dado la encapsulado, es decir, las transferencias que se realicen deberán corroborarse con certificado de autenticidad de firmas, etcétera. Entonces, toda esa parte van a entrar poco a poco en la complejidad conforme vaya evolucionando su vida profesional. Entonces, de ahí la importancia de los contratos mercantiles, porque a partir de ahí, esa va a ser la fuente la fuente de las obligaciones para su cumplimiento y eventualmente cualquier incumplimiento nos da pauta para recurrir a la instancia jurisdiccional o en este caso la instancia internacional para el cumplimiento. ¿Por qué tengo que ir a esa instancia? Porque en la competencia del contrato cuando lo verifico es la Cámara de Comercio Internacional, aun cuando yo casi ya había terminado mi procedimiento ordinario mercantil para reclamar unas cantidades que y venían en dólares, ¿no? Entonces, imagínense, esa situación nos permite ir dándonos cuenta dónde es el ámbito de aplicación y la importancia de los contratos. Yo decía, vamos a hacer un adendum. ¿Qué es un adendum? Es un agregado a un contrato marco, al contrato inicial, pero digo, no lo van a firmar porque en un momento dado tú lo que quieres es que cumpla. Las transferencias están acreditadas, todo está acreditado, pero pues cuando tienes que recurrir al ámbito de la Cámara de Comercio Internacional, la cual hay una filial en la Ciudad de México y en 3 partes distribuidas en la República, en Monterrey y en Guadalajara, para el cumplimiento de contratos internacionales en donde haya inversión extranjera o nacional. En este caso, inclusive son nacionales y le dieron, ¿a qué me refiero? Por hacerlo por machote, le dieron competencia para dirimir la controversia mediante un arbitraje a la Cámara de Comercio Internacional. Ojo, por eso si los llegan a contratar para revisión de contratos, no les están dando una actividad simple, les están dando una actividad de mucha responsabilidad y hay que revisarlo de manera muy puntual. Es decir, con esa parte del espíritu de policía que pudieran tener, pero policías de veras, policía de investigación que va a ir a la esencia. ¿De acuerdo? Entonces, pues, miren, vuelvo a repetir, los tiempos nos ganan en este tipo de pláticas, ojalá y se pudiera en otra ocasión que tuviéramos un intercambio un poquito más específico y ampliar las experiencias, porque en un momento dado, bajo esta dinámica que se sigue, pues uno prácticamente se posiciona de la palabra. A mí me hubiera gustado, me gusta que nos retroalimentemos todos con las experiencias que se viven, porque así es como se aprende. Pues compañeros, no sé si estamos en tiempo, maestra. Sí, claro que sí, maestro. Cualquier duda que tengan los compañeros, pues todavía tenemos tiempo para atenderla y los convoco, los invito para que cuando salgan los cursos que se tengan que realizar, vamos, esto está cambiando de manera muy radical. Ojalá, miren, si entráramos nada más en la parte procesal oral mercantil,
nos llevamos un curso, porque son temas que están viéndose en el día a día y que hoy son facultad concurrente de acuerdo a los montos que se manejan, de acuerdo a las cantidades que en un momento dado van a determinar la competencia y se puede dirimir, inclusive ahí es de opción, porque puedes ir también a los juzgados de distrito por una cuestión de carácter mercantil, para ejercitar una acción mercantil. Pero bueno, compañeros, por mi parte, esta es mi intervención. Yo espero que esto haya servido como para decir, uy, tenemos que movernos y echarle, porque hay mucho de lo cual estamos ávidos de nuestra carrera. Y con este tipo de pláticas a mí siempre me apasionan porque se despierta ese interés. Estamos en esto y tenemos que... Hay mucha gente en la República Mexicana que se está preparando día a día. Siempre he dicho, ¿no? Digo, ahí me sale esa parte de los filósofos marxistas. Había un filósofo, Antonio Gramsci, que decía, todas las clases sociales van a formar a sus intelectuales, en un libro que se llamaba La formación de los intelectuales. Entonces, nosotros servimos a la gente y tenemos que estar preparados, compañeros. Si es de que, pues esa es mi intervención por el día de hoy, y yo espero, si tienen preguntas, pues las atendemos en este momento. Si alguien más tiene alguna otra pregunta en este momento, ¿puede formularla? Si nadie más tiene alguna duda, ya saben que por Facebook Live, los que nos siguen, de igual manera los que nos siguen por la página de YouTube, nos pueden formular sus preguntas, posteriormente se las podemos hacer llegar al maestro con mucho gusto. En los comentarios nos dicen, muchas gracias maestro, ojalá haya más cursos para poder seguirlo. El licenciado Oscar nos dice todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues si no tienen ningún otro comentario más que emitir, le agradecemos mucho, maestro, el que esté con nosotros el día de hoy. Le agradecemos su participación a nombre de la Universidad INADEC Campus León y por parte del doctor Faustino Guerrero Posadas, rector de esta institución, así como del doctor Anatolio Emigdio, director general de INADEC en el Estado de México y en la Ciudad de México. Les agradecemos a todos el haber participado el día de hoy. Los invitamos a que sigan en los cursos, en las conferencias, que sigan nuestra página de Facebook, nuestra página de internet, ya saben, INADEC Campus León. El 12 de julio tenemos el diplomado que inicia en práctica forense. El 13 de julio tenemos el curso Derecho Mercantil. El 17 de julio el diplomado perito en grafoscopía y grafología forense, y el 27 de julio el diplomado de perito en hechos de tránsito terrestre. Ya saben que para cualquier información estamos a su disposición por medio de WhatsApp o por medio de correo electrónico inadec.campusleon@gmail.com. También por inbox pueden solicitar cualquier información y también se las proporcionaremos con gusto respecto a los diplomados que se van a estar impartiendo. Esperamos que se puedan inscribir al curso de Derecho Mercantil, que igual estará participando con nosotros el maestro Celestino Cortés. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, compañero. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias.